Estamos transmitiendo por Canal 724, Cultura en Vivo. Bueno, buenas tardes. Me encuentro aquí con Mario Méndez. Mario Méndez es sociólogo de la Universidad Nacional, es columnista del Espectador, trabaja también con la revista Cromos y lo conozco desde hace muchos años porque hemos sido vecinos en Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. En alguna época emprendí un proyecto de un cineclub aquí en Banderas y pues Mario Méndez venía, siempre fue una persona muy activa, muy participativa. Y desde hace un tiempo Mario Méndez ha estado haciendo pedagogía en los Transmilenios. Mario Méndez se ha subido a los Transmilenios a hacer pedagogía, pues como invitando a la gente a que vote con, con unos argumentos, que conozcan un poco más de los candidatos. Y a raíz de uno de estos videos que Mario Méndez ha grabado en los Transmilenios, pues se ha hecho bastante famoso, se ha hecho viral ese video. Así que nos parece importante que la gente pueda conocer un poco más de quién es Mario Méndez. Muchas gracias, Mario, por estar aquí con nosotros. Muy complacido, listo a recibir tus disparos de preguntas. Bueno, no, pues aquí se trata más es como de conversar, de que la gente pueda saber un poco más de quién es Mario Méndez. Mario, en alguna ocasión te vi personalmente subiéndote a Transmilenio a hacer este ejercicio de pedagogía en los Transmilenios para que la gente pues pueda votar. Tú estás apoyando la candidatura de Gustavo Bolívar. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo te ha ido en los buses. Bueno, muy bien, me parece que la respuesta ha sido muy respetuosa por parte de los pasajeros. Algunas caras por ahí que demuestran que no están de acuerdo, pero uno entiende perfectamente cuáles son las razones que subyacen a eso. Ahora, ¿por qué lo hago? Porque siempre he considerado una obligación mía tratar de hacer un ejercicio pedagógico, no solo en lo político, sino también en otras cosas que tienen que ver con la vida de la gente. Me parece que todo eso contribuye a que proyectemos un país mejor. Cuéntanos un poco cómo fue esa primera experiencia, la primera vez que tú decidiste, bueno, yo voy aquí a hablarle a la gente. ¿Recuerdas ese día? Sí, sí, eso fue en la campaña de Petro del año 18. Yo iba en un Transmilenio y de pronto tuve la ocurrencia, dije, este es un medio que hay que aprovechar, y entonces eché mi cháchara sobre la candidatura de Petro y volví a repetirla en la campaña del 2022 y ahora con motivo de las aspiraciones de Gustavo Bolívar también. Lo considero un deber moral, profesional, político, ideológico, ético, social. Eso tiene que ser así. Bueno, frente a eso, pues debo decir también que particularmente también tuve la oportunidad de hacer ese trabajo de pedagogía en Transmilenio, en la campaña del Pacto Histórico, y pues fue una experiencia bien interesante. También lo hice, como decía Mario, por ese convencimiento de la necesidad de cambio del país, porque sentía que no podía quedarme indiferente, que no podía quedarme callado, y fue un ejercicio bastante interesante. Hace poco, Mario, estuve en encuentro donde estuvo justamente el candidato Gustavo Bolívar y él resaltó ante el auditorio haberse encontrado con ese video que se hizo viral. Ese día tú estuviste ahí, pudiste dar unas palabras. Cuéntanos un poco de todo esto que ha ido surgiendo a partir de esa experiencia. Sí, pues fue muy grato y está dentro de lo que ha sido la vida mía, que desde muy jovencito yo empecé a participar en la vida sindical y después, muchos años después, en la vida pensional. Ese ha sido como mi papel natural, si se puede decir, en la vida social del país. Entonces, de todas maneras fue muy grato porque Gustavo Bolívar es una persona que merece todo el respeto.
y que él diga lo que dijo acerca del papel de uno en Transmilenio, pues eso es muy significativo. Bueno, muy bien, Mario. ¿Y usted siente nervios, siente qué sensación tiene usted cuando dice, bueno, ya estoy aquí en el Transmilenio, voy a abordar a la gente? Pues para mí ha sido relativamente fácil porque siempre he pensado que yo no le tengo miedo al ridículo. Y las, las aprensiones que tiene la gente para no participar en este tipo de actividades tiene que ver con eso, con que de pronto voy a hacer el oso, No, yo no le tengo miedo al ridículo y eso me ha servido mucho en la vida. Bueno, Mario, usted tiene 87 años. ¿Cuántos gobiernos, cuántas administraciones de la alcaldía de Bogotá, o sea, infinidad de dirigentes políticos han estado en nuestro país, pero sin duda la llegada al poder o la llegada al gobierno, mejor, de Gustavo Petro debe ser un acontecimiento importante en su vida? Entonces quisiera que habláramos un poco de lo que para usted significa la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, un hombre que no es de las élites de este país. Bueno, a ver, realmente eso lo que tú preguntas se remonta al año 46, cuando yo tenía 10 años y estaba haciendo campaña Mariano Espina Pérez y fue a mi pueblo y yo siempre tenía como cierto rechazo por ese tipo de personajes. En esa percepción me ayudó mucho escuchar a Jorge Eliezer Gaitán en el año 47, ¿no? Y luego vivir el asesinato de él fue tremendo, porque yo entendía lo que eso significaba y sabía, eso sí me daba cuenta de que mis compañeros etarios pues no entendían eso porque estaban muy niños, como yo. Entonces, posteriormente, pues siempre acariciando la posibilidad de que estas cosas cambiaran y tanto que yo dediqué 2 columnas, una y dos, numeradas así, que se titularon 75 años a la espera de un país otro. Es decir, para mí siempre fue un punto de mira hacia adelante, pensando que esto tenía que cambiar y que no podía ser con los partidos tradicionales, porque yo nunca quise militar en eso, no siempre sentí rechazo por los partidos tradicionales. Sí. Revivamos un poco, Mario, esos días de la campaña de Gustavo Petro, del pacto histórico. Fueron días de mucha tensión. Creo que la gente tenía muchas expectativas frente a ese cambio, pero también tenía mucho temor de que se repitiera la historia y de que nuevamente surgiera un fraude, que fue precisamente lo que dio origen también al surgimiento del M-19. ¿Usted qué sentía en esos momentos? Pues desde luego que estaba implícito eso que tú señalas, pero para mí era como motivo casi de tristeza, si se puede decir, cómo los sectores más beneficiados con un posible gobierno de Petro eran los más opuestos. ¿Por qué? Por la influencia del pensamiento predominante que tiene su base teórica muy bien expuesta por Carlos Marx cuando habla de que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Entonces eso sí produce hasta frustración. Sí. Mario, ¿usted recuerda también aquellos momentos tan difíciles que vivió el país previo a la victoria, al cambio, cuando sucedió todo lo del estallido social? Me gustaría que en todo caso retomáramos este capítulo de la historia del país porque fue sin duda lo que condujo al cambio o a la victoria de Gustavo Petro, pero también fueron días de mucho dolor y de muy trágicos en la historia de nuestro país, ¿no? Pero que hay que reivindicar, creo. Claro, yo creo que fue muy satisfactorio, no obstante
resultados de ojos dañados entre los muchachos, pero fue muy satisfactorio ver que eran justamente los jóvenes los que salían a la calle a protestar. Eso era muy, muy enaltecedor sobre la clase de jóvenes que se están levantando. Yo tengo mucho optimismo frente a eso y por eso yo decía en la campaña por la presidencia de Gustavo Petro, generalmente sellaba yo diciendo, nosotros los jóvenes vamos a elegir a Gustavo Petro presidente de Colombia. Bueno, ya llevamos más de un año y casi año y medio del gobierno de Gustavo Petro. Sin duda las transformaciones del país pues no han sido nada fáciles. Sin embargo, bueno, creo que se han ido implementando la propuesta de las reformas sociales y de unas transformaciones. ¿Usted cómo ve lo que ha surgido durante este año y medio del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, no ha dejado de ser frustrante que muchos de los cambios que son parte de los propósitos de Petro no se hayan podido realizar. Pero la parte frustrante, además de ver que la clase dominante se opone a unas medidas que son positivas para el pueblo, es muy frustrante, pero es comprensible, dada su falta de capacidad crítica, que los sectores de abajo son los que menos entienden por qué Petro no ha podido hacer lo que se proponía. Porque es que esto no es una dictadura, es una presidencia constitucional. Y sabemos que se requiere de un legislativo dispuesto a cambiar las cosas. Y eso no se ha dado, pero repito que es muy frustrante que la gente no entienda eso. Bueno, justamente creo que esa frustración también tiene que ver con un elemento importante y es el de la manipulación de la información, de la distorsión de la realidad que han creado los medios de comunicación. Entonces, en el próximo segmento vamos a hablar un poco del papel que han jugado los medios de comunicación y la prensa. Bueno, decía que justamente pienso que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante en desinformar, en distorsionar la realidad y en crear una imagen muy negativa del presidente y del gobierno de Petro. Usted, Mario, es columnista del Espectador y pues me gustaría que nos cuente cómo fue ese proceso, cuándo ingresó usted a escribir con El Espectador y que hablemos un poco del papel de los medios de comunicación en todo esto. Bueno, voy a tratar de conjugar la situación que comienza por la invitación de Fidel Cano, el director del Espectador, a que fuera columnista. A pesar de esa apertura que ha tenido el periódico, porque es un periódico muy liberal y respeta mucho la palabra de los columnistas, de todas maneras el periódico, como muchos otros de su clase, no dejan de ser las agencias de socialización que se advertirían en cualquier proceso social de cualquier país. La voz de los elementos dominantes no puede ser otra. Es casi que consustancial a la naturaleza del periodismo que refleje un pensamiento que corresponde a los dueños de los medios de producción. Eso no permite que uno espere otra cosa. Sin embargo, en algunas ocasiones considero que se elude mucho la responsabilidad de informar con más objetividad y en no omitir hechos que afectan la vida del país y que no dependen de Petro y que no se tratan, no se discuten ante la opinión pública con la objetividad que se debiera hacer. Yo pienso, Mario, que los medios de comunicación cada día han ido mostrando
un mayor, no sé si la palabra o tal vez sí debe ser descaro en cuanto a evidenciar sus posturas y sus directrices ideológicas. Y pues digamos que esto siempre ha existido, siempre se ha sabido que los medios de comunicación tienen intereses económicos y que esto pues ha funcionado así, pero creo que cada día ha ido como evidenciándose más esa parcialidad, esa falta de ética, esa falta de objetividad, hasta llegar a unos niveles que creo que existe un gran repudio, un gran rechazo pues, de mucha gente frente al papel de los medios de comunicación dominantes, ¿sí? Y incluso recientemente el presidente Petro ha tenido que pronunciarse de manera enérgica, rechazando la manera como estos medios están acudiendo a posturas inclusive xenófobas y de otro tipo. Entonces quisiera que habláramos un poco de ese análisis. A ver, eh, un medio de comunicación como los periódicos en sus diversas expresiones no puede dejar de ser lo que es. Otra cosa es que uno espere que no se excedan tanto, pero desde luego que representan unos intereses y son unos intereses de clase. No son intereses a secas, sino de clase. Y eso se entiende mucho si analizamos un hecho que la gente ha advertido. Y es que Petro no solo tiene que acudir al Twitter, sino que ha tenido que explorar posibilidades comunicativas de televisión y otros sistemas para poder comunicar el pensamiento del gobierno. Uno ve, por ejemplo, y eso es hasta deplorable, que en muchas ocasiones Petro desempeña un gran papel en la vida del mundo, en sus presentaciones en el exterior, y aquí casi que se ignoran. Si no fuera porque el Estado tiene un espacio que deben ceder los canales para transmitir las intervenciones del presidente. Pero si no fuera por eso, pues la gente ignoraría eso, la mayor parte de la gente. Y esa es la parte que no cuadra, porque ¿cómo no destacar el papel del presidente de la República, el que sea, en el exterior? Bueno, Mario, usted es sociólogo en la Universidad Nacional. Alguna vez conversando con usted me decía que ingresó a la Universidad Nacional un poco tardío, digamos. Cuéntenos un poco cómo fue esa época de sus estudios en la Nacional. Sí. A ver, mi aparición en la carrera de sociología en la Nacional arranca precisamente con esos días previos al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y aunque por razones familiares, económicas, yo tuve que abandonar los estudios comenzando cuarto de primaria, para trabajar porque era necesario, y yo tenía 11 años. No obstante, más adelante encontré las condiciones para reiniciar mis estudios, y así fue como pude terminar mi bachillerato a los 28 años, y seguidamente, sin interrupción, logré entrar a la Nacional. Eso significó que como la Nacional no tiene carreras, tiene posgrados actualmente, sí, nocturnos, pero nunca ha tenido carreras de pregrado que no sean diurnas. Entonces yo encontré un elemento muy favorable como trabajador de Telecom. Soy pensionado de Telecom hace 48 años, casi 48 años. Entonces la empresa me dio la oportunidad de hacer unos turnos de 4 o 5 de la tarde a 11 de la noche. Pero eso significaba que ese tiempo de trabajo me arañaba las horas que yo necesitaba para estudiar. Y eso tiene que ver con el sueño, se supone. Sí.
Usted en alguna época hablábamos de que llegó inclusive a tener cierta cercanía, por ejemplo, con el padre Camilo Torres Restrepo. Ujú. Bueno, yo pienso que todo esto también influye en su pensamiento crítico y en que considero que es un hombre de izquierda. Sí, sí. Eh, a ver, en los días en que yo cursaba el último año de bachillerato, que fue en el año 65, y había salido a la luz pública la presencia de Camilo Torres como un elemento de la dinámica política del país, siendo capellán de la Universidad Nacional, pues tuvimos la oportunidad de conocernos bastante de cerca. Yo lo acompañé en muchos de sus actos públicos, principalmente universidades, y como cosa excepcional, yo logré llevarlo a mi colegio nocturno, que era el Francisco de Miranda, y allá en un salón grande reunimos a todos los cursos y Camilo Torres habló con nosotros. Eh, Lamentablemente las condiciones que rodeaban a Camilo por parte de los elementos más extremistas, siempre enemigos del cambio, del progreso social y político, lo llevaron a enrolarse en las filas del ELN, cosa que algunos allegados entendimos que era como inevitable. Sí. Ujú. Bueno, Mario, ahora quiero que hablemos de otra faceta suya, un poco más reciente, tal vez podría considerarlo, que es su faceta en el taller de literatura. Usted forma parte de un grupo literario, que hablemos un poco de esto. Bueno, yo comencé a escribir hace exactamente 60 años y, y una vez que estuve pensionado encontré espacio para hacerlo como con más dedicación, y así fue como hace 34 años me enteré de un taller de literatura que dictaba Eutiquio Leal. Ujú. Eutiquio Leal bueno, sería otro capítulo hablar de él. Y entonces yo me enrolé como en noviembre del año 89, es decir, hace 34 años, en lo que se conoce como Taller de Escritores Gabriel García Márquez, dependiente, mm, y sigue siendo dependiente espiritualmente, si se puede decir, de la Universidad Autónoma de Colombia en Bogotá. Y estamos haciendo el taller todavía, ahora desde la pandemia en forma virtual, lo que nos ha permitido contar con presencia de amigos escritores de Europa, de Estados Unidos, Sudamérica. Ahí estamos. Ha sido una grata satisfacción entonces para usted formar parte de este taller de Sí, literatura, donde sí. además también han hecho muy buenas amistades y pues debo decirlo que entre ellas a mi madre, ¿no? Sí, cómo no, y Dalí es una persona muy importante dentro del taller. Eh, Infortunadamente en este momento ella, como decidió vivir en Cali, entonces allá ha encontrado también espacios para desarrollar su vocación literaria. Ella tiene varios libros ya publicados. Entonces eso nos ha hecho mella, digamos, porque no hemos podido últimamente contar con ella. Ujú. Quiero dirigirme a los jóvenes, a los muchachos, a que se den cuenta de que estamos en el nacimiento de un nuevo país y hay que luchar por ese país. Para eso hay que prepararse. Y yo quiero decirles, hay dificultades. Este país está lleno de dificultades económicas, pero hay que superarlas de alguna manera a fin de que podamos prepararnos. Es necesario prepararnos. Un país en proceso de cambio tiene que contar con unos jóvenes que estudian para que puedan entender dónde están las causas del atraso social
y cuáles son las cosas que se deben hacer para superarlas. Gracias. Estamos transmitiendo por Canal 724, Cultura en Vivo.